Muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? La pregunta que nos están solicitando para hallar la bonificación, nos dicen de que será igual a 100 soles, ¿no? Si el trabajador casado, soltero y tiene hijos. En caso contrario, será 29 soles. Entonces, sea un trabajador que sea casado o sea soltero, pero tiene hijos, entonces va a tener una bonificación de 100 soles. Entonces, para hacer eso, hacemos lo siguiente, ¿no? Igual si, me hace la pregunta, y el condicional o, ahora pregunta, ¿no? Tenemos acá el estado civil es igual a, entre comillas, la letra C, cierro comillas, punto y coma. Se pregunta en la misma celda, o sea, B2 es igual, entre comillas, S, comillas, cierro paréntesis. Entonces acá te está preguntando, si en B2 es la letra C o en B2 es la letra S, punto y coma, 100 soles. En caso contrario, aunque no está especificado, ¿no? Dice, bueno, si en caso contrario será 29 soles. 29 soles, ahí está. Le damos 20 soles. Entonces aquí lo copiamos. Ya. Aquí, por ejemplo, todavía falta, ¿eh? Por si acaso. Aquí todavía falta, porque solamente le he dado a los casados o solteros. O sea, todos los casados solteros tienen 20 soles, pero acá no leí y tienen hijos. No, creo que le he puesto solamente para los casados. ¿Dónde están los hijos? Todavía no está condicionado, ¿cierto? Pero creo que así se entiende, ¿no? Sea casado o soltero, va a ser 100 soles. ¿Qué hubiera pasado? Eh, ¿Qué hubiera pasado si en vez de uno de ellos le pongo la letra de divorciado? Vamos a poner acá. Da la casualidad que es divorciado. Entonces, 20 soles, ¿no? O cualquier otra letra, ¿no? Que no sea la letra C ni la letra S. Entonces, le dará el valor de 20 soles. Bueno, pero aparte de que sea casado o soltero, tiene que tener hijos. Entonces aquí le voy a agregar la función y. Ahora paréntesis. Mira, y o hace la pregunta de casado o soltero, punto y coma. Y acá viene la condicional y, ¿correcto? Porque todos esos dos condiciones pertenecen a o y te van a devolver un resultado. Entonces ahora la siguiente condición sería de que tiene hijos. O sea, C2 tiene que ser mayor o igual a 1. Se puede tener 1, 2, 3 o más hijos. Cierro paréntesis. Si usted nota, este paréntesis es de color rojo y está cerrando el primer paréntesis de color rojo que aparece acá al costado de la letra I, ¿no? Está cerrando. O sea que todo esto de aquí es la función I. Acá hay un primer argumento de la función I. Este es el primer argumento. ¿Qué es lo que tiene ese primer argumento? Tiene una función que vendría a ser la función O, ¿no? Y que a su vez tiene dos argumentos. Bueno, al final esto me devuelve un resultado que va a ser comparado con este resultado. Entonces, si es verdadero, será 100 soles. En caso contrario, 20.
Entonces ahora sí, nos sale 20. ¿Por qué sale 20? Porque es casado, pero no tiene hijos. La siguiente sale 100, porque es soltero, que también puede haber sido casado, pero tiene hijos. Entonces cumplen las condiciones. Las dos condiciones. Casado, soltero y tiene hijos. Y te devuelvo. Ya. ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor. Estamos utilizando la función y también la función o. Profesor, ¿en qué caso nosotros podemos distinguir cuándo vamos a usar la función y o cuándo vamos a usar la función o? ¿Cuál es la clave para poder La distinguir y clave. diferenciar? Ya. Bueno, la clave básicamente es entender cuando las condiciones que te están planteando, si son varias condiciones en un mismo ejercicio, y te dicen, ¿no? Que deben cumplir estas acciones, estas condiciones, y entonces debes utilizar la función lógica y. Pero si te dicen, ¿no? Dentro de tu enunciado, ¿no? O es una o es la otra, entonces, una de las dos, ¿no? O una de las 4 o 5 alternativas, pero solamente una de esas 4 o esas 5 o de esas 2 alternativas, entonces ahí se debe trabajar con la función o, porque basta que una de ellas sea la verdadera para que te devuelva un valor de verdad. Esa es básicamente la manera en cómo tenemos que analizarlo, ¿no? Aquí vamos a poner otros ejemplos. A ver. Eh, bueno, otra función lógica. Esta función lógica es la función lógica es blanco, ¿no? Porque quiero mostrar el monto de euros de acuerdo al tipo de cambio, ¿no? Y al monto, ¿no? Por ejemplo, Disculpe, profesor, ¿dónde lo encontramos eso? en la hoja cambio, al Ya, costadito, al costadito. ya, profesor, gracias. Ponemos entonces igual. Eh, esta función es blanco. Evalúa si la celda, en este caso la celda B3, está vacía y te devuelve un valor de verdadero o un valor de falso. Te devolverá el valor de falso si tiene datos, ¿no? Por ejemplo, acá es 1,20 dólares. Pero si lo borro, me devuelve que es verdadero, ¿cierto? Porque estoy preguntando por el estado de la celda, si está en blanco. Entonces, podría utilizar acá una función, también la función y. Vamos a colocar, vamos a ver si es blanco también. Es blanco. La celda de acá, B5. ¿Correcto? Entonces, los dos tienen que ser, tienen que estar vacíos, ¿o no? A ver, ¿qué pasaría si lo pongo acá los dos vacíos? ¿Sí o no?
Entonces, si los dos están vacíos, me devuelve el verdadero. Ahora, si en vez de la función i pongo o, ¿qué me saldría? Falso, ¿cierto? Porque los dos tienen datos. Pero si uno de ellos no tiene, me sale verdadero. ¿Sí? Voy a borrar el otro. Verdadero. Entonces, ¿para qué es este análisis que estamos haciendo de verdadero o falso? Porque acá, para calcular el monto de euros, tenemos que asegurarnos de que existan datos. Porque no podemos hacer una conversión de esta operación. No podemos hacer una fórmula que permita operar esto si no tenemos datos. Entonces, lo primero que estamos haciendo acá, vamos a averiguar si realmente, ¿no?, tiene datos. Actualmente es falso porque las dos celdas, tanto B3 como B5, tienen datos en esa celda. Por eso que nos está devolviendo falso, porque ninguna de ellas están en blanco, ¿no? Ninguna de las dos están en blanco. Por eso que me está devolviendo falso. Entonces, para que nosotros podamos hacer la fórmula, por lo menos, ¿no? Bueno, los dos datos, mejor dicho, los dos datos tienen que estar escritos. Entonces, vamos a preguntar, ¿ya? Si, paréntesis, todo el enunciado, todo esto, todo este enunciado es igual, ¿qué le ponemos? Es igual a falso. ¿Qué va a hacer? Vamos a convertir, ¿cierto?, los dólares en euros. Vamos a multiplicar el monto de la moneda en soles por el tipo de cambio. En caso contrario, puedo colocar un texto. Ingresar datos. ¿Listo? Ahí está. ¿Correcto? Y ya nos ha devuelto el resultado. Entonces, si borro en una celda, me pide que ingrese datos. Si escribo el dato, me sale la operación. Si borro el tipo de cambio, también me está indicando de que debo ingresar datos. ¿Sí? Si están los datos, entonces hace la operación. Si las dos están vacías, igual me pide que ingrese datos. Muy bien. Entonces, esa vendría a ser la manera como podemos inclusive validar la elaboración de una fórmula. Entonces aquí, en esta función sí, existe todo este es el argumento de la función sí. Y está compuesta por una función igualando con un valor de verdad, ¿no? ¿Te acuerdas en el cuadro que hicimos hace un momento?
diferentes tipos de datos que se relacionaban con los otros, ¿no? En este caso, una función está igualándose con un valor de verdad, de verdadero o falso, ¿no? Bien, a ver, procesen esta información en sus equipos. Bien, acá, por ejemplo, le estoy colocando ingresar datos, más que nada para que usted pueda darse cuenta de qué es lo que está sucediendo cuando no tiene, ¿no? Pero el enunciado te dice, ¿no? Si no existe un valor en el tipo de cambio y monto en euros, eh, estará sin ningún valor. Vamos a recorregir ya. Si no existe un valor en el tipo de cambio, vamos a poner acá lo siguiente, ¿ya? Si no existe un valor en el tipo de cambio ni en el monto en euros, estará sin valor. No, creo que acá. Si no existe un valor en el tipo de cambio ni en el monto en dólares, vamos a hacer una corrección. El monto euros mostrará ingrese valor. Ya está. Ahora sí. Oh, ingrese datos, ¿no? Listo. Entonces ahí ya le hemos acondicionado mejor el enunciado para que nos devuelva este ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Pasemos ahora a otro ejercicio llamado encomienda. ¿Ya? Bueno, acá vamos a practicar lo que hemos hecho hace un ratito. Bien, tenemos acá el número de guía, el peso, el tipo, frágil, y debemos calcular el monto, recargo 1 y recargo 2. Para el monto, será de acuerdo al tipo. Si el tipo es urbano, será 80 nuevos soles. En caso contrario, si es zonal, será 50 nuevos soles. Entonces acá pongo, eh, eh, recuerda que es básicamente por el tipo, ¿ya? Igual si C4 es igual, entre comillas, urbano, punto y coma, tenemos 80. En caso contrario, punto y coma, si es zonal, será 50. Recuerde que en la columna de tipo solamente hay dos valores, o urbano o zonal.
Entonces, si no es urbano, obviamente es zonal. Por lo tanto, colocaremos 50. Ahí está. Ahora en el recargo. El recargo será de acuerdo a la fragilidad, si es el tipo, sea urbano o zonal, y es frágil, tendrá un recargo de 15% del monto. Entonces, igual, si y paréntesis o paréntesis C4 igual, entre comillas, urbano, cierro comillas, punto y coma, C4 igual, comillas, zonal, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, D4 es igual, entre comillas, sí, cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces acá tengo las condiciones, ¿no? La condición O evalúa sea zonal o urbano, y la condición D está evaluando si es frágil o no. Entonces, sea urbano o zonal y además si es frágil, entonces, ¿qué va a haber? Un recargo del 15%. Entonces acá vamos a colocar igual, punto y coma, vamos a colocar 15, ponemos 15% multiplicado por la celda E4. E4. Punto y coma, si no cumplen estas condiciones, 0, ¿no? Cierro paréntesis, ahí está. ¿Correcto? Listo, lo copiamos. Ya está. En algunos será 0 porque no cumple la condición. ¿Ya? Bien, es una función un poquito larga, pero cumple lo que nos está pidiendo. A ver, para el recargo 2 será de acuerdo al peso y al tipo. Si el peso es mayor a 60 y el tipo es urbano, tendrá un recargo del 5%. Si el peso es mayor o igual a 65 y el tipo es zonal, tendrá un recargo del 2%. Entonces hay varias condiciones acá, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacerla. Acá hay varias condiciones. Vamos a evaluar. Igual, pregunta si. Hay una condición tanto para peso y para tipo. Entonces hay dos que deben cumplirse en esta primera instancia. Entonces abrimos acá, si y paréntesis. El peso es mayor a 60. Entonces el peso está en B4. Si B4 es mayor, colocamos 60. Punto y coma. Y la siguiente condición vendría a ser el tipo es urbano. El tipo está en C. C4 igual, entre comillas, urbano. Urbano. Cierro comillas. Y cierro paréntesis. Hay dos condiciones que tienen que cumplirse. Si las dos cumplen, tendrá un recargo del 5%. Entonces ponemos 5% multiplicado por el monto que es E4. Hasta ahí entonces, no, estamos acá escapándonos de poner el punto y coma. Ahí tiene que estar el punto y coma. Bien, entonces, esta función sí, correcto, ha hecho su primera condición y si es verdadero, le está haciendo la operación de la recarga. Pero ahora viene otra condición. Si el peso es mayor o igual a 65. Entonces acá tengo que escribir un nuevo sí.
y nuevamente compararlo, porque hay dos preguntas, ¿no? La primera es de que el peso, que es B4, debe ser mayor o igual a 65. Esa es la primera condición, ¿ya? Luego, la segunda condición es de que sea zonal, entonces el tipo C4 tiene que ser igual a, entre comillas, zonal. Y si eso se cumple, ¿no? Cerramos paréntesis de la función i, punto y coma, será el 2% multiplicado por la celda E4. Punto y coma. Bien, acá usted tiene que analizar de que hay dos funciones i y en cada una de ellas en la condicional hay un i. Entonces acá, luego de esto, ¿no? Viene, si no cumple ninguna de estas condiciones. O sea, si no cumple la primera condición que devuelve el 5% del monto, entonces vendría a ser falso. Va a preguntar nuevamente. Hay un valor, una condicional y hay un valor de verdad. Pero si aún así no cumple, entonces será 0. Cierro el paréntesis de este segundo sí. De acá. Se cierra el paréntesis de este segundo sí. Y se cierra el paréntesis del primer sí. Del primer sí. Ahora sí, podemos presionar Enter y nos devuelve el resultado, ¿no? El recargo nos devuelve a 4. En algunos casos será ver el recargo de 4 y en otros no. Solamente los que cumplen la condición, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si este valor te dice, a ver, urbano, ¿no? Urbano y es mayor a 60. El peso es mayor a 60 y el tipo es urbano. Entonces será 5% del monto. Entonces, ¿qué pasaría si le cambio? Vamos a poner acá, vamos a poner peso 80, ¿no? Ha cambiado a 4, ¿no? Que vendría a ser el 15% perdón, el 5% del monto. También, 5%. Y acá, a ver, este de acá que es zonal, ¿no? 65%, entonces, perdón, 2%. Vamos a hacer que llegue, tiene que ser mayor o igual a 65, vamos a ponerle acá que sea 65, a ver, y que sea zonal, ¿ya? Mira cómo devuelve 1. Bien, jóvenes, estamos haciendo el análisis, nos volvemos a conectar en el siguiente enlace. Si tienen preguntas, por favor, el uso de las funciones lógicas. Y vamos a entrar a un nuevo tema que se refiere a las funciones de búsqueda.